Buenos días compañeros del D306 y profesora. Hoy presentaremos una línea del tiempo donde abarcaremos sucesos importantes de los gobiernos de Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Anna, y Benito Juárez, el del billete de 20. Comenzando así su orden cronológico, vamos con el primero. Agustín de Iturbide. Tras la firma del Tratado de Córdoba, el ejército trigarante llegó a la capital el 27 de septiembre de 1821, y al día siguiente se integró una junta provisional gubernativa, que estuvo en funciones hasta el 21 de mayo de 1822, lo que confirmó la independencia de México. Mientras que la suspensión del pago de impuestos coloniales generó un gran déficit en las finanzas públicas de aproximadamente 300,000 pesos mensuales. Por otra parte, la creación del Congreso Constituyente del 24 de febrero de 1822, tuvo el objetivo de legalizar el funcionamiento del país mediante la redacción de una Carta Magna, la cual nunca fue concluida porque en realidad su función era obstaculizar a Iturbide. Iturbide fue el primer emperador de México con período de 1821 a 1823, donde resultó ser víctima de sus propias medidas. Anular el Congreso lo convirtió en dictador, su impaciencia lo llevó a creer que se requería su regreso al país y al retornar fue fusilado, aunque tiempo después de muerto fue perdonado. El general Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz, el 6 de diciembre de 1822, más tarde el Acta de Casamata, el 1 de febrero de 1823. En ambos documentos se planteó la destitución de Iturbide. Pues vanos fueron los esfuerzos de Iturbide por enviar a combatir a sus opositores, ya que fue traicionado y el Congreso reinstalado el 7 de marzo de 1823, teniendo tanta fuerza la oposición, que Iturbide se vio obligado a entregar su renuncia el 19 de marzo del mismo año. Además, la Constitución Política de 1824 fue conocida como Constitución Federal de 1824, este documento estableció las bases de liberalismo y federalismo, de manera similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos de América. Guadalupe Victoria. Manuel o Miguel Antonio Ramón Aduacto Fernández y Félix, motivado por su patriotismo adoptó el nombre de Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México, mientras que su vicepresidente fue Nicolás Bravo. Comprendió el período de 1824 a 1828. Un gran logro de Victoria, fue obtener el reconocimiento del Reino Unido y un préstamo inglés que fue utilizado para atender las necesidades más apremiantes del país. Además tuvo el acierto de crear el Ejército Nacional, como fuerza armada que intentaría proteger al país en la medida de sus posibilidades. Vicente Guerrero. Al estar por finalizar el período presidencial de Guadalupe Victoria, se convoca el 1 de septiembre de 1828 a elecciones contendiendo en las mismas Vicente Guerrero por parte de los liberales y a Manuel Gómez Pedraza por los conservadores. Gómez Pedraza gana los comicios pero los partidarios de Guerrero desconocen los resultados. Antonio López de Santa Anna se levanta en armas el 16 de septiembre de 1828 en Jalapa, Veracruz en rebeldía a los resultados de la elección. Manuel Gómez Pedraza renuncia a la presidencia de la República para terminar con las rebeliones. Con este acto el Congreso el 12 de enero de 1829 nombra a Vicente Guerrero como presidente de la República y como vicepresidente a Anastasio Bustamante. Estos hechos hicieron que el federalismo quedara en entredicho y la Primera República tambaleándose. El gobierno de Vicente Guerrero se inició el 1 de abril y finalizó el 18 de diciembre de 1829. La crisis económica era tal, que el gobierno carecía de fondos para cubrir los salarios de los trabajadores del Estado. Esta situación prevaleció hasta que Anastasio Bustamante y José Antonio Facio apoyaran el Plan de Jalapa. La invasión española de 1829. Isidro Barradas organizó una expedición que llegó a Veracruz, el 24 de julio de 1829, creyéndose un nuevo Cortés. Sin embargo, las inclemencias del tiempo, el agotamiento de víveres, aunado al frecuente ataque de las fuerzas del brigadier Felipe de la G y Antonio López de Santa Anna, lo llevaron a su rendición y retornarlo de inmediato a Cuba. Gobiernos de interinato en México. Anastasio Bustamante. Gobernó del 1 de enero de 1830 al 14 de agosto de 1832. Posibilitó continuar con la organización educativa iniciada por Victoria.
Además se combatió con firmeza el bandolerismo, incluso el Papa Gregorio XVII nombró nuevos obispos para México. Interimatos de Melchor Múzquiz del 14 de agosto al 26 de diciembre de 1832 y de Manuel Gómez Pedraza, del 27 de diciembre de 1832 al 1 de abril de 1833. La función del breve gobierno de Melchor Múzquiz fue garantizar la estabilidad para la sucesión presidencial, entregando el poder al general Manuel Gómez Pedraza. Una de las primeras medidas de Gómez Pedraza fue expulsar a los ibéricos que habían colaborado con Bustamante, lo que representó una medida altamente perjudicial, porque los españoles partieron con todo y sus capitales, que tanto escaseaban en México. Interimato de Valentín Gómez Farías del 1 de abril al 18 de junio de 1833. Como parte de su estrategia política, a pesar de que el resultado de las elecciones le había sido favorable, Santa Anna dejó el poder en manos del doctor Valentín Gómez Farías, al no presentarse a la toma de posición, aparentando que su objetivo no era la presidencia. Por otra parte, la reforma de 1835. Período de gobierno de Antonio López de Santa Anna, del 18 de junio de 1833 al 28 de enero de 1835. La República Centralista y las Constituciones de 1836 y 1843. La habilidad política de Santa Anna fue tan grande que tan solo durante 9 meses y 4 días, en 1834, se dio la tarea de hacer retroceder a las reformas liberales. Como por ejemplo, suprimió el Congreso, disolvió el Ayuntamiento de la capital, ordenó la reapertura de la Universidad Real y Pontífica, entre otras cosas. Otro gobierno centralista, solo que interino, fue el de Miguel Barragán, el 28 de enero de 1835 al 1 de marzo de 1836. Este general era un notable conservador, derrotó a los liberales el 11 de mayo de 1835, además reconoció la soberanía del territorio de Aguascalientes, como un nuevo estado. La Guerra de Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 leyes. Esta nueva legislación, promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después, surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, con la Batalla de González. Rápidamente, las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotadas. En 1813, la primera concesión que permitió la colonización de Texas. Posteriormente, en 1821 el gobierno virreinal otorgó la segunda concesión a solicitud de Moisés Austin, misma que fue ratificada por los gobiernos independientes de México. Mientras que apenas sobrevivió Barragán 2 días luego de su renuncia, ya que falleció el 1 de marzo, sin enterarse que el día siguiente fue designado el licenciado José Justo Corro, para ocupar la presidencia interina del 2 de marzo de 1836 al 18 de abril de 1837. La Constitución Centralista de 1836. El 30 de diciembre de 1836 el presidente interino licenciado Justo Corro, dio a conocer una novedosa constitución que también fue conocida como la de las 7 leyes. La Guerra de los Pasteles. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 ocurrió la llamada Guerra de los Pasteles o primera intervención francesa en México. Este breve conflicto armado entre México y Francia se debió a daños causados durante la Revolución de la Acordada a comerciantes franceses, principalmente la de un pastelero francés que exigía el pago de mercancía con un valor de 60.000 pesos, reclamos enviados a París a través del embajador francés Barón de Faudis, que se encontraba realizando en el país gestiones para sentar las bases de las relaciones políticas entre los dos países. De Faudis abandona México al no llegar a un acuerdo en las gestiones de este convenio. El embajador, Galo de Faudis, tomó rumbo a Europa pero decidió regresar el 21 de marzo de 1838, con el apoyo de la escuadra de guerra francesa, para respaldar su demanda de exigir el pago de 600.000 pesos. Por ello la escuadra invasora bloqueó los puertos mexicanos durante 7 meses. La continuidad en el poder y las transformaciones que generaron gobierno interino de Antonio López de Santa Anna, del 8 al 10 de agosto de 1839.
Participó en el pago de los 600.000 pesos que exigían los franceses, además convenció a los abogados ingleses un aplazamiento para pagar los 50.000 pesos que debían. El general Nicolás Bravo trató infructuosamente de solucionar los problemas más urgentes del país. Anastasio Bustamante, 19 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Propuso algunas reformas al supremo poder conservador, mediante la creación de un nuevo código centralista. Francisco Javier Echeverría, del 22 de septiembre al 10 de octubre de 1841. No resolvió nada, y en cambio obtuvo una ganancia substancial de su estancia en la primera magistratura. Antonio López de Santa Anna, del 10 de octubre de 1841 al 6 de octubre de 1842. Inauguró un régimen dictatorial y tiránico, imponiendo préstamos forzosos, celebró negocios fraudulentos, recargó el pueblo con impuestos y contribuyentes arbitrarias. Nicolás Bravo, 6 de octubre de 1842 al 5 de mayo de 1843. Intentó dar marcha a un proyecto revisionista en la Constitución, sin embargo fracasó debido a que intentó disolver al Congreso, así que consideró que podría desempeñarse mejor en las Fuerzas Armadas, así que presentó su renuncia. En 1843, se proclamaría otra constitución centralista que fue llamada Base de Organización Política de la República Mexicana y conocida como las Bases Orgánicas. Valentín Canalizo, del 4 de octubre de 1843 al 4 de junio de 1844. Solo mandó reparar el edificio de la Cámara de Diputados y le entregó nuevamente el poder a Santa Anna, del 4 de junio al 12 de septiembre del 1844. Santa Anna trató de manipular el Congreso y con el pretexto de recuperar Texas, Santa Anna trató de obtener 4 millones, sin embargo enviudó de María Inés de la Paz García y se casó con Dolores Tosta, 35 años menor que él, por lo cual volvió a renunciar. José Joaquín Herrera, del 12 al 24 de septiembre de 1844. Solicitó que se sometieran a revisión las administraciones de Santa Anna, para que en caso de encontrar anomalías se le retirara del poder. Valentín Canalizo, del 24 de septiembre al 6 de diciembre de 1844. Mientras el general Canalizo ocupó la presidencia, Santa Anna fue derrotado en Puebla, teniendo que escapar a Veracruz, a pesar de estar disfrazado, fue reconocido y apresado, trasladándosele a la fortaleza de Perote, donde obtuvo su libertad para salir expulsado del país en 1845. José Joaquín Herrera, del 6 al 30 de diciembre de 1844. Tratando de controlar el conflicto entre liberales y conservadores, el presidente Herrera los involucró en la integración de Congreso y cuando llegó la noticia de la integración de Texas a Estados Unidos, se propuso una solución diplomática, en tanto algunos sectores prefirieron una guerra que la economía no podía soportar. Mariano Paredes y Arrillaga, 2 de enero al 27 de julio de 1846. Con todo irresponsabilidad, y dejando sin protección al país, frente a la invasión norteamericana, Mariano Paredes convocó a una asamblea general, donde tendría aceptación todos los sectores del país, desde el clero, hasta militares e intelectuales, sin embargo, fracasaron. James Knox Polk, declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846, aprovechando que su país se hallaba influido por la doctrina de John L. O'Sullivan, llamada del destino manifiesto que establece que los Estados Unidos favorecen con el progreso de la civilización a las naciones atrasadas. Mariano Salas, 6 de agosto al 24 de diciembre de 1846. Solicitó el apoyo de los estados, a los que pidió organizar cada uno las fuerzas militares defensoras, incluso la gente adinerada de México, realizó una serie de donativos para la causa, que casi alcanzaron la suma de 1 millón de pesos. Pedro María Anaya, 2 de abril al 20 de mayo de 1847. Se enteró de la derrota de Cerro Gordo y la toma de Puebla, determinó el estado de sitio en la capital de la República y convocó a una reunión de emergencia, para determinar qué estrategia tomar en defensa de la ciudad. Manuel de la Peña, del 16 de septiembre de 1847 al 13 de mayo de 1848. Designó a los abogados José Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis G. Cuevas, para que negociaran con el representante norteamericano Nicholas Trist, las condiciones de la paz. Mariano Arista. Del 15 de enero de 1851 al 6 de enero de 1853.
Se caracterizó por una serie de rebeliones justificadas bajo pretexto inverosímiles, como lo es el caso de los generales Carvajal y Canales, que proclamaron la autonomía de la República de la Sierra Gorda, en lo que es parte de Tamaulipas. Dictadura de Santa Anna. En 1853, Santa Anna dirigió un régimen centralista sin constitución, ya que se ignoró el plan de Hospicio, que planteaba la creación de un Congreso Constituyente, por ello los estados fueron convertidos en departamentos, mientras que las legislaturas desaparecieron. El 1 de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal y el general Juan Álvarez, proclamaron el Plan de Ayutla, que contenía 3 puntos fundamentales. La destitución de Santa Anna, la integración de una junta que designara a un presidente provisional, y que el nuevo mandatario convocara un Congreso Constituyente. Rómulo Díaz de la Vega, del 12 de septiembre al 3 de octubre de 1855. Derogó los impuestos absurdos creados por Santa Anna, pese a lo cual los conservadores criticaron que establecería la libertad de expresión. Juan Álvarez Benítez, del 4 al 11 de octubre de 1855. Su proyecto político fue conciliar los intereses de liberales y conservadores, sin embargo, el acontecimiento que lo inmortalizó en la historia fue convocar al Congreso Constituyente que proclamó la Constitución de 1857. Ignacio Comonfort, del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857. Desconfió de la participación eclesiástica y expulsó del país al obispo de Puebla, originando un importante conflicto con la Iglesia. Reforma Libera. Constitución de 1857. En febrero 5 de 1857 era un acto solemne, se juró la nueva Constitución, concluyendo los trabajos del Congreso, iniciados el 16 de octubre de 1855, a petición de presidente Juan Álvarez. Leyes y guerra de reforma de 3 años. Gobierno de interinato de Benito Juárez, 16 de enero de 1858 al 2 de marzo de 1861. Por una parte se encontraba Juárez, del lado de la legalidad, y por el otro, Zuloaga, que intentaba anular la Constitución de 1857, el resultado fue una de las más cruentas guerras internas, que se prolongó de 1858 a 1860. Félix María Zuloaga. Gobierno ilegal del 21 de enero al 24 de diciembre de 1858. Juárez, observando el peligro que le amenazaba, decidió escapar con rumbo a Guadalajara, luego marchó a Manzanillo donde promulgó las leyes reformatorias. Gobierno interino de Benito Juárez. Segunda reelección, 8 de noviembre de 1865 al 1 de diciembre de 1867. Creó un decreto en el cual se prorrogaban sus funciones y las del presidente de la Suprema Corte, provocando las quejas de los nuevos liberales. Benito Juárez. Tercera reelección, 8 de noviembre al 1 de diciembre de 1865. Juárez inició trabajos para reorganizar el gobierno y las finanzas nacionales, por ello disminuyó el ejército a 30.000 soldados, reprimió y persiguió a sus enemigos, y dio su aprobación para que el Dr. Davino Barrera creara la Escuela Nacional Preparatoria. Benito Juárez. Cuarta reelección, y muerte en el poder, 1 de diciembre de 1867 al 18 de julio de 1872. Maximiliano, al ver perdida su causa, entregó la plaza el 15 de mayo de 1867 siendo apresado junto con Miramón y Mejía, mientras que Juárez recibió muchas cartas de los monarcas europeos que pedían clemencia para Maximiliano. Sin embargo, Juárez respondió que cuando él les había escrito, apelando al derecho internacional para evitar la invasión, ellos lo habían ignorado, además la gravedad de los cargos impedía que recibiera clemencia. Gobierno interino de Sebastián Lerdo de Tejada, del 19 de julio de 1872 al 20 de noviembre de 1876. Lerdo de Tejada siguió una línea extrema liberal, creó el Senado para fortalecer la federación y garantizar la participación de los estados, además elevó a rango constitucional las leyes de reforma, y atacó a la Iglesia, expulsó nuevamente a los jesuitas y a las Hermanas de la Caridad, que dirigían obras de interés social que el gobierno no tenía capacidad de realizar. Por nuestra parte ha sido todo, agradecemos infinitamente la atención prestada a nuestra línea del tiempo ya que nos costó algo de esfuerzo realizarla. Por la mano de Edgar Casas Gutiérrez, Alan Caña Quevedo, Miguel Lugo Ojeda, Luis Eduards Montero y finalmente pero no menos importante,
Sergio Valenzuela Fagoaga. Muchas gracias y que tengan un buen día.